Yo les decía inicialmente que la vía de entrada al psicoanálisis fue para Lacan sus estudios sobre la imagen, ¿no? Y sus efectos formadores absolutamente determinantes para el sujeto. De hecho, acá nos podríamos poner a hablar sobre la tesis doctoral de psiquiatría de Lacan, donde esto está también señalado, ¿no? Como es el efecto que tiene, el efecto de la imagen que tiene sobre la formación del yo. De hecho, el caso tan famoso que él justamente analiza en esa tesis, que es el caso M, hace eje justamente en los efectos de la imagen, en los efectos del ideal, ¿no? ¿Recuerdan ese caso de esta mujer que tenía un delirio paranoico, bueno, que tenía, por supuesto, una cierta fijeza sobre ciertas imágenes idealizadas, y el encuentro con una actriz que reunía estas características, ¿no? Hacia las cuales apuntaba este delirio, y esta mujer M la espera a la salida de una función, intenta acuchillarla, la actriz le pone la mano y, bueno, salva su vida, pero queda herida. Y ahí M es internada, y ahí Lacan habla, bueno, como de estas, introduce un término hasta ese momento inédito, que es como esta resolución de la psicosis por autopunición, ¿no? Donde él dice, bueno, es el castigo el que resuelve este delirio, ¿no? Porque de alguna manera, intentando golpear al otro, la paciente se golpea a sí misma. Entonces ahí hay ya en la tesis doctoral, no me quiero extender en esto, en la tesis doctoral ya hay una referencia muy interesante respecto de la imagen. Es la vía de entrada, como les decía, de Lacan para el psicoanálisis. Y a esa imagen tipificada, Lacan la denomina inicialmente imago, que no es cualquier imagen, es una imagen tipificada. Es decir, ahí ustedes recordarán como incluso en los primeros seminarios comenta cómo para obtener ciertos efectos de maduración en una especie animal hay que presentar al animal en cuestión la imagen del tipo de la especie, ¿no? Se trata de imágenes típicas. Ahora, si proyectamos sobre este término imago, que es inicial en la enseñanza de Lacan, un término antiguo incluso, ¿no? Antiguo como correspondiente a la historia del psicoanálisis, ¿no? De hecho, había una revista fundada en la época de Freud que se llamaba Imago. Bien, les decía, si proyectamos sobre este término lo que sabemos de la elaboración posterior de Lacan, esas imágenes típicas, y son imágenes que ya están significantizadas, es decir, que se trata de formas ya circunscritas por el significante. Insisto, a mí me queda esa formulación que les recordaba de Fukkerman en Conversaciones, es una formulación que no deja a mí de generarme ciertas preguntas, porque ahí se trata de lo real en su encuentro con lo imaginario. Pero la pregunta quizás que no pudimos hacerlo en ese momento con Paula es dónde él ubicaba allí la cuestión simbólica, significante. Porque de hecho está presente. Cuando él dice el número que cuenta, hay un ritmo, un corte, ahí ya hay una incidencia significante. Con lo cual la imagen, esa imagen típica, esa imagen, esa imago, ese núcleo sintomático, se podría decir que ya es subsidiario de la incidencia significante. Pero ahí Fukkerman no lo aclara, nos quedó ahí como un interrogante interesante porque la verdad que nos ha hecho pensar mucho. Yo le decía, estas imágenes son formas circunscritas por el significante. Esa es la temprana entrada de Lacan al psicoanálisis. Pero lo que constituye su retorno a Freud, les decía, ese modo de entrada es a partir del campo del lenguaje, con la evidencia de la función de la palabra.
Es decir, del lenguaje ahí considerado a partir de sus efectos de sentido. Y ustedes, bueno, habrán visto, habrán leído cómo Lacan utiliza como algoritmo la diferencia entre significante y significado. Bueno, y considerando el lenguaje, ¿no?, de forma prevalente a partir de los efectos de sentido, pero teniendo prevalencia justamente la articulación significante. Eso se articula inmediatamente en la enseñanza lacaniana con la comunicación, ¿no? Teoriza sobre la comunicación, en tanto el sentido se plantea como sentido del otro, articulado en el lugar del otro. Y fíjense ustedes que eso es un operador muy potente, tomar el campo del lenguaje y distinguir ahí el significante del significado y aislar la función del otro, es un operador muy potente y muy útil para nosotros en la práctica clínica, esa distinción. Ahí se podría decir, Lacan, acá estoy haciendo un poquito de historia, respecto al, volviendo, rebobinando sobre cómo se va considerando el síntoma ahí. No todavía el síntoma. El síntoma se empieza a considerar como un mensaje. Y hay una doctrina del síntoma que es una semántica, ¿no? Se interpreta un síntoma como sentido del otro. En ese sentido, podríamos decir, ahí efectivamente hay un retorno a Freud muy claro, porque es clave en el descubrimiento freudiano justamente que el síntoma tenía un sentido. Pero podemos ver inmediatamente que ahí opera otra lógica dentro de esta. Se podría decir que considerar el síntoma como un mensaje tuvo su momento, ¿no? Pero considerar el síntoma como un mensaje que tiene un sentido no fue suficiente, no es suficiente para describir el síntoma analítico. Entonces, aparece en Lacan otra función que se superpone a esa, escrita como fantasma, que se trata de otro tipo de sentido. Se trata de otro tipo de sentido que el sentido que hay que escuchar. Se trata de lo que Lacan llama en televisión un sentido gozado. Un sentido que tiene una relación con el goce y que aparece siempre como parasitario, como de sentido propio. Entonces, ahí tenemos una vertiente que se separa, tal como lo hemos señalado varias veces este año. Entonces, ya no es seguro decir que el sentido gozado es lo mismo que del sentido escuchar, es decir, que se trata de un sentido del otro con mayúscula. Hay que complementar, pues, entonces, fíjense, la estructura lingüística con otra. El significante no tiene solamente efectos de sentido, es el mensaje que está trasladando Lacan en este momento de su enseñanza. El significante no tiene solamente efectos de sentido, sino también efectos de sentido gozado. Y esto es lo propio del análisis. Y esto es lo que a mí al menos me queda como una información crucial de este momento preciso de la enseñanza de Lacan en televisión, ¿no? Me parece que para nosotros constituye un problema entender por qué en televisión, por ejemplo, Lacan habla de signo y no del significante. De repente habla de signo y nos llama la atención. Pero signo es una palabra que, digamos, pasada de moda. ¿Por qué aparece en el año 73 otra vez la palabra signo en Lacan? Bueno, retoma la categoría de signo, que parece antigua, como una categoría como superior a la categoría del significante, ¿no? Y esta lógica permite entender que es necesaria una categoría más amplia que la del significante para distinguir en el campo del lenguaje lo que no es función de la palabra. Hay otra perspectiva en el campo del lenguaje. Tomar el signo en tanto tiene efectos de sentido gozado y efectúa una producción de goce.
e incluso tomar al lenguaje como que hay un aspecto del lenguaje que no sirve para comunicar, que no está en relación al sentido, que no está en relación al otro con mayúscula, ni al deseo del otro con mayúscula. Y hay una palabra en Lacan que para nosotros también siempre tiene su connotación enigmática, que es letra. La letra siempre citada, ¿no?, como uno de los misterios de Lacan, se podría decir, que denomina el signo justamente en tanto tiene producción de goce. Sobre la letra y la función de lo escrito, sobre lo esbozado en televisión, justamente respecto a esta distinción de las dos vertientes de goce y de sentido, es que yo les proponía continuar nuestra tarea en el 2022, justamente para escuchar a Lacan en Ancor, leerlo y volver sobre esta temática en la cual está implicada la letra, el signo como producción de goce, la función de lo escrito. Estas cuestiones que están embozadas en televisión y que en Ancor aparecen desarrolladas de un modo también muy interesante.